Hola a todos, un saludito, bienvenidos de nuevo. Estamos aquí otra vez con nuestro detective favorito, Sherlock Holmes. Ya resolvimos un caso. Vamos a proceder a siguiente, que se llama Estudio en verde. Ya este fue el último que resolvimos el día pasado. Vamos a ver Estudio en verde. La segunda parte. Como les dije la última vez, pues están los casos que me de la persona casos, así que en el último juego que tuve la oportunidad también de jugar, obviamente los casos eran diferentes, pero también eran como 5 casos. Entonces, no siendo más, y para comenzar, vamos a ver qué dificultades se nos presentan y qué debemos resolver, qué misterios hay. Si quiero volver a jugar este caso, pero pues no lo he jugado, así que démosle sí. Recuerden, pues, si están viéndome en Mixer, si me están viendo en Twitch, si me están viendo en YouTube, darle like y suscribirse o seguirme, bueno, depende de la página desde la que me estén mirando. Les agradezco por acompañarme y esperamos poder resolver este caso juntos. Vamos a ver qué misterios hay más aquí el día de hoy. Se quedó en negro. Sí, hola. Yes! Well done, Pensé que Watson! se está agarrando con Holmes, you're playing bowls? Indoors? Not just any old bowls, Watson. Lawn bowling. Seriously? With your injury? Oh, no. Mrs. Hudson is going to murder you. Well, that's it for now. Time to go. Would you care to join me? You're incorrigible. And where are we going, Holmes? I'm participating in the final stage of the annual tournament held by the London Archaeological Institute's bowling club. It's an official invitation. I'll just need to dress suitably and then we can leave. Bueno, listámonos para la ocasión. ¿Y cómo nos vestiremos para la ocasión? Un torneo deportivo de bolos. ¿Qué sería lo más adecuado para un torneo de bolos? Un traje rápido, un traje pastor, ropa deportiva, esa es. Y vamos al tocador, a ver, ¿qué podemos hacer? Unos pelo y sombrero. No, pero el pelo dejémoselo no. Ay, ¿qué pasó? Así. Gafas, vello facial, disfraz facial pobre. Bueno. Listo, ya tenemos ropa deportiva. Vámonos entonces. Que se supone que esa era la de ropa deportiva de Londres victoriano, ¿no? Holmes, are you really sure you want to wear that? This? Everyone dresses like this at the club. That should be a sight worth seeing. I only hope our charming neighbor won't spot you like that. Porque estoy muy mal vestido, ¿ok? Tengo que... acá hay algo. Una carta del Dr. Fisher. El del último caso. Sherlock Holmes, soy el Dr. Reuben Fisher, ¿se acuerda de mí? Bien, es usted un detective paupérrimo. Ha fallado al entender el porqué de todo esto. Elegimos el mal menor, por un futuro mejor, más brillante. Teníamos que sacrificar a unos pocos para salvar a la mayoría. Algún día recordará estas palabras. Atentamente el Dr. Reuben Fisher. O sea que el doctor también sabía de eso. Y no entiendo por qué no se le metió a la cárcel. Para los que no vieron el anterior caso,
Se trata de una gente que ayudaba a pobres a educarlos, por decirlo así, les pagaba todo, pero en verdad no los ayudaba, solo ayudaba a unos pocos y a otros los cazaba. O sea, literalmente los cazaba, los metía en un bosque y que corrieran por ahí y a matarlos. Bueno, vamos al club. Desde aquí no es posible cambiar la situación. ¿Qué pasó? Shouldn't we hurry to the bowling club? Bueno, ahora sí podemos. Vámonos. Ahora sí. Vamos a ver. Vamos a resolver esta solución. El título se llama Estudio verde, ¿no? Hay un libro de Sherlock Holmes, una novela, una de las cuatro novelas. Porque son novelas y historias cortas. Las cuatro novelas principales, una se llama Estudio en Escarlata. Creo que hace como honor a esa novela. Pero no creo que sea el mismo caso, ¿no? Mr. Holmes, you played very well yesterday. I'm obliged to you, Sir Charles. I play many outdoor sports. That's the key to my success. My friend Dr. Watson has decided to join me. Really. Mr. Holmes, would you like to see the first prize? A rare stone Mayan quiche calendar. Mayan quiche? Indeed. Their legendary king, Tekun Uman, has his statue just behind you. Although this one is a cast metal copy. That? Oh. Well, since only members may enter the clubhouse, we have exhibited the calendar outside. Please explore. Un calendario mágico. ¿Dónde podemos ir a ver el...? The statue of Tekun Uman. Good luck, Holmes. ¿Dónde puedo ir a ver el...? What a beautiful day for November. El calendario? Aquí, ¿a dónde está el man? Ah, Mr. Holmes. Are you ready to begin the final game? Sí, no, pero yo quiero I ver still need some time. yo quiero ver el calendario, ¿dónde estará? ¿Será por acá arriba? ¿Será este? No, porque dice que es el Only club members have access. no sé dónde está el premio. Pero bueno, entonces creo que vamos a tener que jugar. Aquí ya está Watson, espera un momento. Bueno, vamos a jugar el juego. Good luck, Holmes. So, are you ready? Claro que sí, señor. Yes. Vamos a jugar. Let's start the final. Vencerá el que lance las bolas más cerca de la bola de juego blanca. Ok, o sea, entre más cerca, gana más puntos, ¿sí? Lancemos a... Listo, ahora se supone que debo tirar las demás bolas y que quede cerca de eso. Uy, ¿cómo es esto? Sí quedó cerca, pero en verdad no mucho, que incluso rodeándolo. Uy, por allá me ducharon entonces. Uy, el man que está compitiendo contra mí es un duro. Ay, ¿cómo es? ¿Será que si la acerco así? Sin tanta fuerza. Vamos a ver.
Estoy tirando demasiado curva. No, mire, me quedo casi a la misma distancia que la otra. No, está en la 8. ¿Contra quién estoy jugando? Arthur, no sé. De todo está. Esto sí le quedó cerquita. Y... Ahí, vamos a ver. Con esta sí la acercamos. Yo sé que sí, yo sé que sí. Sí. Que la pase, 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 que la pase. Excelente, mire. Ay, no se pase, pase. Ay. Mira, hasta me están aplaudiendo y toda la cosa. Vamos a ver, señor, supera eso. Supéralo. No puedes, amigo. Uy, no. No conocía este tipo de juego, ¿no? Bueno, voy a tirar esta casi igual que tiré la otra. Como a la misma, con la misma fuerza. Ahí, más o menos. Vamos a ver. Me perdió bastante. Pero sí. Ay, va a golpear esta. Va a golpear esta. No la golpeó, pasó por el ladito. Oh, que eso fue cerquísimo. Excelente. Desde que este mando yo supere eso, ya tengo dos cerquita. Dos cerquita. No sale que bastante lejos. Lejísimos. ¿Dos puntos o dos? ¿Qué? ¿Cuántas rondas son? ¿Dos? Vamos a mandar esa vaina lejos. Así como ahorita ya no, ahí ya calculamos más o menos cuánta fuerza también necesitamos para que las demás pelotas queden cerca. Bueno, los bolos, ¿no? Bueno, vamos a practicar lo mismo que ahorita hicimos. Ay, no, muy lejos, mucha fuerza. No puede, mucha fuerza. No sé si me puede. Ay, no, va a quedar cerquita, va a quedar incluso pegadita. La tocó. Qué bueno. Supera eso, amigo. Uy, se le salió. Se quedó dentro del espacio. No, ¿qué pasará si se sale? ¿Pierde una vez o qué? Vamos a hacerle esta de nuevo. Esta sí se me pasó más de fuerza. Se me fue demasiada fuerza en esta. Sí. Y la curva la tomé más mal, pero bueno, por lo menos más cerquita que la otra del no entiendo el nombre del man, dice Arthur Lambert. Sí, man, es muy malo. Voy a ganar, señor. Creo que... ¡Ay, no! La tiré muy lejos. ¡Oh, no! Se me salió. Porque fue a la otra. Y ahora la alejo. Que está cerca y la otra la mandó lejos. Ahí me aplaudieron, pero la otra quedó lejos. Pero... Uy, esta sí la tiró bien el man. ¿Se alcanza a quedar cerca? No, en verdad quedó bastante lejos. Tengo más cerca yo las mías. Ahí es. Vamos. Sí, qué cerquita. ¡Ey, qué bueno! Creo que me había ganado. Creo que ya gané. ¿Cuántas rondas son? Supongo que algún personaje de aquí tendrá que ir ahorita con el caso a resolver, porque pasamos de un juego de bolos de césped. 4. Listo. Y... falta otra ronda. Ronda 3. ¿Cuántos puntos debo ganar? Vamos, mándala lejos, che. Lejos ahí. No.
acá no recibió la sopita, no quedó tan lejos. No, ¿dónde está uno? Ahí es. Ah, va a quedar cerquita. Sí, 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 va a quedar cerquita, va a quedar cerquita, va a quedar cerquita. Está muy interesante ese juego porque son como unos bolos que no son totalmente redondos. Una parte de ellos, si se dan cuenta, es como más ovaladito en verdad. Son tan redondos. Que le quede más lejos. Excelente. Excelente. Uy, le voy a echar ese lejos. Ah, está la mandé muy lejos. Demasiada fuerza. Que no me vaya a empujar por ahí la otra gigante. Ay, dicho y hecho. Bueno, por lo menos. Pero sí quedó cerquita. No, se alejó mucho. Se alejó mucho, mucho. Qué lástima, le voy a echar en esto otra vez. Uf, no se le quedó muy lejos. Muy lejos, man. Esta sí como que la puse como muy descompensada. Va a quedar cerquita, pero no sé, la sentí como que un poquito. Uy, no, mentira, mire. La va a tocar, la va a tocar, la va a tocar, la toca. Esto. Pero será así en la vida real. Ay, este me acercó bastante. Mire, y me alejó un poquito de la otra. Esta también va para allá. Va cerquita, va cerquita, va cerquita. Sí, está cerquita. Cuatro tengo cerquita. Ya hasta que el man mejoró, que ahorita también las tenía bastante lejos. Al menos en esto ya apuntaba a mejor. Increíble cómo se practicaban los deportes en esa época, ¿no? Ni siquiera era al menos con pantaloneta, tocaba ir a pura con pantalón. 7, ¿por qué 7 puntos? Yo pensé que era de a 2 en 2, digo no. Congratulations on your game, Mr. Holmes. Exceptional. The awards ceremony will be tomorrow Gané. morning. See you then to receive your prize of the calendar. I trust you will be there as well, Dr. Watson? Unfortunately, I'll be unable to attend tomorrow. Duty calls. Ah, what a pity. Let's go home. Pues llegué a la casa, hay que visitar la realidad. A ver qué ocurre después de esto. Ah, mire, este es el calendario. Calendario Maya es el primer premio del torneo Bolos. Listo, vamos a averiguar en la casa. Los que saben que es un calendario Maya. Toda la cuestión de los ya habrán una vez leído sobre la Listo. Vamos a averiguar lo que es el calendario maya, porque yo creo que esto va a tener algo que ver con el caso a resolver. Oh, Daddy! Hello, Mr. Bouvier. Hello, Mr. Holmes. Well, Caitlin? Your costume! Oh, don't you like it? Oh, I do! Caitlin, come on. Show some respect for your father. Vamos a analizar a la vecina de Sherlock. No sé, para mí que algo va a tener que ver ella con alguno de los casos futuros. Porque querrá analizarla a Sherlock. Ese Sherlock es todo un coqueto. Construye el perfil del personaje prestando atención a todos los detalles. Vamos a ver. Los ojos, normal.
Nariz normal, pelo normal. Por acá no tiene nada raro. Ajá, esto. Collar, artículo de ocultismo, joyas peculiares. Ah, de ocultismo, ¿será que es bruja? ¿No? Joyas peculiares, debe ser que a la señora le interesan las joyas peculiares. Veamos por acá. Aquí también tiene más joyas raras. Prenda de amor, visita a un prisionero. Visita a un prisionero, que extraño. Las manos las tiene como... No lleva anillo, soltera. Y aquí... Cortes. Intento de suicidio, herida accidental. Bueno, a ver. Ha visitado a un prisionero. Pero no es casada. Así que no puede ser el esposo, puede ser un hermano. Puede ser un familiar. No sé, intento de suicidio. ¿Será que es alguien que quiere? Pongamos que herida accidental. Y validemos la observación, ojalá la hagamos bien. Ah, impreciso. Entonces en algo nos equivocamos. Alice es la nueva vecina de Sherlock Holmes. Es joven y guapa, parece que se lleva bien con los niños, pero no está casada. La prenda de amor que lleva señala su relación con el mundo criminal. Lleva unas joyas peculiares destinadas a llamar la atención. ¿O será que sí tiene que ir con You know, ocultismo? Father, Miss Alice was telling me all about her travels. She has already toured the world with her own father. Your daughter is exquisite. And just to think that she was aboard the Orient Express when it was attacked. What a dream. Indeed. El She's so expresidente. creative and imaginative. And that reminds me, would you allow Caitlin to visit me so that she can practice playing the piano? Están uniendo las historias del Expreso Oriente con las de Sherlock Holmes, que sabemos que también son unas historias como relacionadas con detectives. Eso sí me parece interesante. ¿Qué fue lo que ella dijo que iba a hacer? Ah, que que practicar música, ¿no? Pero entonces me da la opción de negarme. Que para que la niña toque piano. Bueno, yo quería saber entonces qué pasa si las cortadas... ¿Será que lo de las cortadas es porque se intentó suicidar en algún momento? Ah, pero ya no puedo corregir eso, qué embarrada. ¿Qué le respondemos? No, pues... Hay que corregir la educación de Kate, o sea, porque no ha estado juiciosa. Ay, no sé qué responder. It's very kind of you, but I decided that Caitlin should stop playing the piano. ¿Qué? Oh, Father, why did you say that? Caitlin, we are neighbours. We'll meet again. Until then, I shall leave you with this book. Thank you, Miss ¿Las Alice. aventuras de quién? Ay, no vi. Porque Sherlock no quiere que su hija toque bien. ¿Qué es esto? Ah, no. Nada de esto. Oh, ese chelo es desordenado, dejó la cama ahí. Ah, vamos a averiguarlo del calendario maya. Enciclopedias, arte, arquitectura, ciencias, tecnología, historia. ¿Será que en historia encontramos sobre el calendario? Claro. Napoleón, historia, civilización maya. Ahí está. El imperio maya, cito en los llanos tropicales, hoy conocidos como Guatemala, llegó a la cima de su poder e influencia alrededor del siglo VI después de Cristo. Los mayas sobresalían en agricultura, poesía, escritura jeroglífica, creación de calendarios y matemáticas, y dejaron tras de sí una asombrosa huella arquitectónica y de arte simbólico. La nación principal de la Guatemala precolombina fue la Quiché, también conocida como Maya Quiché. Este nombre, que significa innumerables árboles, fue tomado del bosque que habitaban. Tucunumán, el de la estatua, fue el último gobernante, el rey Quiché, que combatió con su ejército contra los conquistadores españoles en la batalla del Pinal, donde la espada de don Pedro de Alvarado le infligió una herida mortal en el pecho. Según la leyenda, Tucunumán siguió protegiendo a su pueblo aún en la muerte. Bueno, vamos a darle Here it is. continuar. Y ahora sí vamos a la entrega del premio.
somos unos duros. Vamos a la entrega del premio. No sé por qué la vecina de Sherlock Holmes relacionada con los libros de Agatha Christie, que son los de... Bueno, es uno de esos libros. Los casos son esos detectives, pero no recuerdo el nombre, creo que se llama así. Es como la contraparte de Sherlock, pero en los libros de ella. Es muy interesante que unieran los dos Statue libros. did it. It killed Zacharias. Calm yourself now, Sir Charles. You've had a shock. Let the police do their duty. What can a mere inspector like you do about it? You don't know anything. A mere inspector? Phew. And now here comes Mr. Holmes. Lestrade, are you here to Lestrade. receive a prize as well? Very amusing, Holmes. You can go home. The ceremony's been cancelled. We've got a murder scene here. Really? And to think I only came here for my prize. I know, Holmes. I saw your name on the list of finalists. So go away. You're not going to congratulate me? What? Do you really think I'm that naive? You turning up out of the blue and then bam, a murder? There's a surprise. Oh, you're making a spectacle of yourself, Lestrade. Let's just pretend that I'm a simple consultant, your humble assistant. Oh, all right then. A club member, Mr. Zacharias Greystoke, was killed at around 4 in the morning. There. Now don't mess around. Miembro I del club. promise that I won't, Inspector. No lo haremos, claro que lo haremos. Vamos a preguntarle por el asesinato. What do you make of the facts? It's quite clear. The murderer intended to steal the Mayan calendar. He was caught by Zacharias Greystoke. He then took up the first weapon that came to hand, the statue's spear, and killed Greystoke. Utilizó Then una he lanza. fled, just as Sir Charles was coming out of the club. Unfortunately, we've been unable to find any trail beyond the club's wall. It's as if the murderer vanished into thin air. Well, take a look for yourself. Entonces el asesinato, o sea, el asesino no huyó, el asesino es alguien de allá mismo. Ese sería de pronto el por qué no hay huellas fuera del club. Did you search the clubhouse? What for? The murder took place outside. You're still here? Listo. Vamos a ver. ¿Qué debemos hacer entonces? Sí, si podemos husmear, investigar el escenario del crimen. Can I help you, Mr. Holmes? Bueno, primero la estatua no está. The statue of Tikkun Uman. O sea, totalmente la estatua no está. Miren, hay algo por acá. Traces of metal on stone. Restos de metal en la piedra, o sea, arrastraron la estatua. A piece of the statue's mounting Ajá, rod. el soporte. Pieces from the pedestal. Y entonces por eso es que el otro man dice que la estatua fue la que mató al man. Uy, pero le atravesaron la lanza desde atrás. Tremendo. Ush. This spear came from the statue on the pedestal. Además, ¿quién podría lanzar una estatua tan grande? Una estatua, no, una lanza tan pesada, porque supone que era como de metal, de cobre. Bueno, una firma que creo que es del man, Zacarías, sí, Zacarías. ¿Qué más por acá podemos encontrar? A ver, Money was left inside the wallet. ve, no es un robo, dejaron el dinero. Dry leaves. They make a noise. Zacharias probably walked across them. Ah, hay algo acá, un medallón. The case is scratched and dented. The case is scratched and ¿Pero no dented. puedo abrirlo? Sí, sí puedo abrirlo. No es un medallón, es un reloj de bolsillo. En el reloj de bolsillo marca las 9. Perdón, ¿van a ser las 9 o ya eran las 9? ¿Iban a ser las 9? No, perdón, está al revés, ¿sí? No, mentiras, está bien.
Parece que iban a ser las 9. No, no. No, son las 9:50. O eran las 9:50 ahí en el momento del asesinato. Tissot watch, Swiss, 1855. This watch is valuable and old. It's been through a Un great reloj deal. suizo. ¿Qué más? Las manos del man están untadas, pero no me dejan analizar esa parte. Estas hojas, Zacharias' folder with some documents. documentos, parecían como These drawings represent the Mayan símbolos mayas. symbols. Exacto. All valuables were left on the victim. The strike was powerful and well aimed. Exacto, apuntaron bien, las cosas de valor se mantienen ahí. Este es mi premio. If I believed Lestrade, this Mayan calendar was the reason behind the murder. Pero si eso fuera también la culpable, pues se lo hubieran llevado, ¿no? At your service, Mr. Holmes. Hay algo por acá. Ajá. Tenemos que... Voy a dar la vuelta. Porque parece que hay una rama partida por donde al parecer pudo haber escapado nuestro amigo. Ay, acá también hay unas huellas. Scratches on the stone. Miren, 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 ahí está la rama partida. A broken branch. Somebody jumped into the Ajá. tree and then over the wall. Y es que ahí no hay protección. Está el muro roto incluso. ¿Hay más para analizar o...? Ah, no, ya está analizado esa parte. ¿Qué hay más por aquí para analizar? ¿Hay por aquí? No. Bueno, entonces vamos a hablar con el man de abajo. A interrogarlo. Se supone que él era el que estaba organizando toda esta vaina. Sir Charles, are you able to tell me in detail what happened? Ah, Mr. Holmes. Well, to prepare for the awards ceremony, I decided to spend the night here at the club. I was sitting alone at my desk when I suddenly heard a loud, metallic sound and a terrible shout. I hurried outside and well, I found the body of Zacharias. And I swear it, I saw the statue of Tekun Uman running away. ¿Vio la estatua correr? You saw the statue running. It was dark, but yes, I'm sure of it. It was running, and it was making the most horrible metal sound as it did so. And can't you see, the pedestal is now empty. Did you know the victim? Yes, of course. It was Zacharias Greystoke. He was a club member, and an excellent bowler. ¿Y por qué estaba ahí? But why was he here so early in the morning? Oh, I don't know. Sir Charles, where did the Mayan calendar come from? It was donated anonymously. We received it shortly before the tournament, with a letter asking that it be awarded to the winner. Tan raro. Eso sí está raro. Is the calendar valuable? Not really. It has historical value, of course, but to be truthful with you, Mr. Holmes, it isn't worth very much. Que si nos deja entrar al club, pero analicémoslo o... Entrar al May club. I go in the clubhouse? It's members only. I cannot authorize anyone unless that person has a written warrant from the police. Ah, nos toca pedir una orden de registro. Bueno, primero analicémoslo a este men. Analicémoslo. Porque, pues no sé, no digo que el man sea malo, pero bueno, miremos por ejemplo esto. Piedra preciosa de mala calidad, o sea que el man no es como de plata, pero quiere como aparentar. Encuentro anal, anual. Folleto sencillo, socialmente activo. Pues debe ser que alguien que le gusta estar como metido en diferentes eventos. Digamos que es socialmente activo. Por acá también tiene como un escudo, pues no de armas, pero sí es un emblema política. Políticamente activo, decoración. Podría ser decoración para ostentar. Así como la joya. De esas personas que les gusta como ostentar para parecer interesantes ante
Mire, por ejemplo, acá también tiene otra insignia. Fue militar. Y un anillo casado. Bueno, vamos a analizar la observación. Impreciso, no puede ser. Bueno, veamos de todas maneras. Dice que Sir Charles Sherlock es el director del club de bolos del Instituto Arqueológico de Londres. Es un veterano de distinguida carrera en la infantería. Sir Charles está casado y parece adinerado, parece. Pero su fortuna es solo apariencia, exacto lo que yo decía. Y parece que lleva una vida social activa. Sí, lo que pues también dije, pero parece que también es político en verdad. Y yo pensaba que no. Ajá, había un buen montón de hojas en el campo de bolos cerca del cadáver. Da la impresión de que el asesino las colocara allí, de adrede. Listo, vamos a pedirle al Strat que nos deje tener acceso a... Can I help you, Mr. Holmes? ¿Al qué? ¿Será que estos manes me dan respuestas de algo? What did the police say? Para nada. Do you know Vamos a hablar anything? con el Strat para que nos You're deje still here? ingresar. Ah, no podemos. ¿Cómo podemos pedir una orden policial? Analizar los escenarios del crimen, interrogar a testigos. ¿Será que me va a tocar a la fuerza entrar? Ah, vamos a ver el cuadro. ¿Será que alguien que está jugando tiene que ver con esto? A ver, ¿quién jugó en todo el torneo? Crofton, Adamson, Erickson, Lee, Brook, Bosworth, Holmes, Donovan y Higgins. Después quedó Holmes, eliminó a Donovan, Leibrook eliminó a Crofton, Leibrook y Holmes se enfrentaron y quedó Holmes. What a spectacular season. ¿De alguna forma me puedo colar? ¿Será que algo más me falta por averiguar? A murder at my club. What a disaster for our reputation. Vamos a ver si podemos colarnos o mirar algo. Only club members have access. No, no me deja. No me deja. ¿Qué me faltará indagar? Can I help you, Mr. Holmes? Parece que allá hay manchas de algo cerca de las mesas. ¿O es solo luz? No es solo luz. Pensé que aquí había algunas manchas. Y yo pudiera enjuagar, no sé dónde tendré que proceder o tendré que hacer. Pero debo terminar de analizar la escena del crimen y toda la cosa. Scratches on the stone. A broken branch. Somebody jumped into the tree and then over the wall. You're still here? No puedo salir a mirar afuera. Me hubiera gustado mirar hacia la parte donde se supone que salió el man. Vamos a analizar esto. The iron mounting rod is broken. Soporte roto. Traces of metal on Restos de stone. metal. The surface is damaged. It looks like the statue broke away from its pedestal. Ajá, pues obvio. Parece que la estatua fue arrancada del pedestal. Tengo que conversar con alguien para preguntar sobre eso. And what about the statue? I've no idea yet. I imagine the thief must have taken it somehow. Right, so they were thieves, and they were very well equipped. Yes, must have been. Then there's also Sir Charles's version, but Please, go on. he said this morning that he was alone at his desk when he heard a shout. He went outside and saw Greystoke lying on the ground and, believe it or not,
He said that there was no one else on the green that night but the statue itself running away. You mean that the statue might have killed the victim? Interesting. Absurd, more like. Besides, it was dark and foggy. So, somewhat like your version, then. A ver. Estatua. Balancea, salta y sale corriendo. Zacarías pisa las hojas. Zacarías cae por el golpe. Y Sir Charles sale. Es como el orden de los eventos. Ah, no. Primero es esto, la estatua. Ah, ¿será que tengo que organizarla? Sí, primero la estatua balancea. Me empieza las hojas. Ah, perdón. Y la lanza. Cae por el golpe. Ah, no. ¿Será que huye primero? No. Sale el man y ve la estatua huyendo, supuestamente. No, it wasn't like that. ¿Cómo que no? No era así. Ah, no, listo. En verdad es así. Este men pisa las hojas. Porque al parecer se colocaron intencionalmente ahí para detectar en el momento en que pasara. Trato de mandar la lanza. El men cae. Este man sale. Y se supone que él ve una figura moviéndose, que es la estatua, la cual sale corriendo. ¿Es o no es así? It looks as if Zacharias was killed the moment he approached the calendar, and killed by the spear from Tikkun Uman's statue that jumped from its stand and escaped over the wall. Listo, completado. Well, Holmes, your conclusions as my consultant? My conclusions are approximate to Sir Charles's testimony. Oh dear, you think the statue did it? Everything points to the fact that the spear was thrown from the pedestal, and Mr. Greystoke appeared not to notice the killer. Indeed. The journalists will be ecstatic about your version. I would like to examine the victim and take a look at his belongings. Oh, you've amused me at least, Mr. Holmes. Very well. I'll grant you authorization for the examination at Scotland Yard, but nothing more. Uy, excelente. Vamos a poder ir a examinar la víctima, pero hacerle literalmente una autopsia. Ajá, podemos ir a Scotland Yard, examinar el cadáver. Listo, vámonos a Scotland. ¿Que ya podemos deducir algo o no? Sir Charles estaba solo en el club, sí, eso ya no lo dijo. Hecho sobre el crimen. Zacarías Greystoke fue asesinado desde la dirección en la que se encuentra el pedestal de la estatua. Después del asesinato, Sir Charles vio cómo la estatua estaba corriendo. Pero bueno, eso todavía no nos da mucha información. Thank you for coming so quickly, Watson. Lestrade already has the victim's body in the autopsy room. I'm always ready to help anytime, Holmes. Please, sir, release my son. La parte de las autopsias es aquí. No, parte de esas. ¿Será que? Ah, sí, ahí están las pertenencias. Veamos la lanza. Bueno, aquí está la lanza. This spear came from the statue on the pedestal. Pero no tiene. Sí tiene las manchas de sangre y todo, pero no tiene nada así
peculiar. Tissot watch, El reloj. Swiss, 1855. An ordinary pencil. Lapicero. Money was left El inside the dinero. wallet. Y las anotaciones que él tenía sobre los símbolos mayas. Ah, Zacharias had already translated Estaba some symbols. traduciendo los símbolos. Interesante. ¿Algo más de acá tenemos que analizar? I'm always ready to help anytime, Holmes. Bueno, la creo única siempre. Ah, creo que acá es el cuarto de... No, mentira, de la autopsia. ¿Cuál es este? There's no need to disturb Lestrade for the time being. Morgue, sí. Vamos a analizar el cuerpo. A ver cómo tenemos ese estómago. Pero hasta que se vería que le atravesó el pecho. Porque tiene un ojo golpeado. Miren esto. Red eye. It looks like a serious una infection. infección. Tenía una operación. Le habían hecho una The operación. coroner mentions in his report some specific cardiac and digestive system damage. It was a powerful throw. The spear pierced right through the body. Debió haber sido con mucha fuerza. Este man tiene varias Traces of operaciones. alcohol were found in the stomach. Apparently Zacharias had been drinking before his death. Estuvo bebiendo. ¿Qué más hay que analizar? Osh. This is where the spear entered the body. The murderer aimed for the heart. Ajá. The weapon must have been thrown by a strong and skilled person. Pues es que con mucha fuerza. These scars are old. Cicatriz. Diccionario maya. Miren todos los símbolos que haya traducido el man. Hemos completado algo. Hemos completado algo de las pertenencias del man y eso. Pero I'm always ready to help anytime, Holmes. ¿será que había algo más que analizar? ¿Del cuerpo del sujeto o...? No. Pues vamos a salir a ver qué pasa si Lestra nos está esperando. There's no need to do. ¿Será que falta algo por analizar de los límites que tenía el sujeto? Parece que todo está... Vamos a esperar. Normal. ¿Será que estamos omitiendo algo? Pero que sea... This is these. Ya revisamos todo. Algo faltará. Estoy un poco confundido. I'm always ready to help anytime, Holmes. Estoy bastante confundido sobre qué hay que hacer. Ya analizamos. Hay que examinar el cadáver y las pertenencias. Y ya analizamos. Analizamos eso. This spear came from the statue on the pedestal. Tissot watch, Swiss, 1855. An ordinary pencil. Money was left inside the wallet.
The Mayan calendar. Here's a chance to have a closer look. Ah, listo. Pensé, eso era lo que me faltaba, echarle una ojeadita al calendario. Creo que algo está detrás. Miren los símbolos que él está haciendo traducción. Interesting. What are the symbols here? I'll need to redraw them. I could use this dictionary to translate the calendar's glyphs. Ajá, vamos a ver. They are the symbols that were drawn on the Mayan calendar. The papers from Zacharias' folder. They can help us to translate the Mayan message. Listo, a ver. Esto tiene es una combinación de, no sé, esto es muy extraño. Ah, hay más páginas. Vale, ¿cuál se parece a ese? Parece un conejo. Bicho ahí con ojos. Ah, esto significa maldito débil vista. ¿Pero qué? Pero ¿y qué? O sea, pues hay que seleccionarlos, pero... ¿no se unen o qué? No entiendo. Bueno, este es con este. Ah, es que tengo que escoger. Ok, ok. Ya entendí. Digamos que nadie. Entonces este era con el maldito, débil, maldito aquel. Maldito aquel. Esos como dientes, yo no sé. Piedra todo extraño. No lo veo. Ah, ya. Sagrado, iluminado, aquel iluminado. La mano. La mano cerrando los dedos. Ya. Maldito aquel iluminado. Hallar helado, hallar la muerte. Ah, es que el orden va así. 1, 2, 3, 4. Ay, maldito. Entonces el que parece un sushi. Maldito sea. Maldito sea. Será aquel. Sabes que es lo que parece una hamburguesa. Aquel que perturbe el sagrado. Podría ser sagrado, yo creo. El sagrado 6. Eso se parece a un bigote con gafas. Aquel que perturbe el sagrado templo, hogar, poblado. Digamos que templo. Maldito será aquel que perturbe el sagrado templo, hallará la muerte. Así este, que parece un planeta. Hallará la muerte por la estatua. Este que parece como un bicho un poco ojón.
estatua viviente. Solo cada todo más difícil, digamos que solo. Tus huevos. Solo Dios, solo elegido, solo Dios, digamos que solo Dios. Y finalmente esta. Descenderá, hola. Digamos que todo, solo el elegido, maldito será aquel que perturbe el sagrado templo, hallará la muerte por la estatua viviente, solo Dios desciende, solo estatua viviente, solo elegido. Conoce piedad, solo elegido volará. Todo, solo Dios conoce la piedad. Vamos a ver, confirmo. No, I think I've missed something here. Maldito será aquel que perturbe el sagrado hogar. No, I think I've missed. Hallará la muerte, la estatua viviente. Solo Dios. No, I think I've missed something here. Solo el Dios. I don't think. No, I think I've missed something here. I don't think so. I should pay more attention to details. Solo Dios volará. No, I think I've missed something here. I don't. Maldito será aquel que perturbe el sagrado templo. Hallará la estatua viviente. Hallará la muerte por la estatua viviente. No, I think I've missed something here. Todo Dios I don't think so. conoce I should pay more attention to detail. está sellado. No, I think I've missed. Ahí me voy a quedar. No, no entiendo. Maldito será aquel que perturbe el sagrado templo. Hallar la muerte, la estatua viviente. Solo elegido. Solo elegido. Conocerá la piedad. Cursed will be anyone who disturbs the sacred temple. They will meet their death by the risen statue. Only the chosen will have mercy. It's not only a calendar, it's a curse. Zacharias Greystoke, a member of the club, was killed as the... It's possible that the... Poner orden de registro y dónde está. Bueno, vamos a buscar un orden de registro. Yo toca pedírsela a este
Aren't you supposed to be investigating those cases of yours instead of bothering me? Good day to you too, Inspector. I have a small favor to ask of you, a search warrant to investigate the murder at the club. No, no, and no. Nos tocó persuadirlo. No creo que sea sangre. Vino. Ha estado bebiendo. Estaba limpiando hace un momento el arma. Ajá. Como que estamos por ahí en cuenticos. Espere, por aquí no hay nada raro. Analgésico, resaca porque estuvo viendo. Sí, perfil completo. Lestrade está agotado. No durmió bien anoche, ha estado bebiendo vino. Ahora le duele la cabeza. Que esté limpiando su arma sugiere que está de buen humor. Conserva como recuerdo el pañuelo perfumado de una dama. La señora Robin, esposa de un asesor del gobierno británico, puede estar relacionada con el actual estado del Lestrade. Ay. Since I'm without the warrant, I should find something else to do. By the way, do you know if Sir Robin is currently in town? I have no idea. And why on earth should you even think that I might know that? Well, I believe I may have solved a case about, let's say, a salacious inspector. No, it's not what you think. Nothing dishonorable happened. Go on then. Take your warrant. So he refused to give you the search warrant? Oh no, I've got it. I won't need you for a while now, Watson. I'll see you later. Listo, creo que ya nos podemos ir. Listo, vámonos para aquí. Vamos a ver si de pronto podemos deducir algo. Calendario, capacidades físicas. Zacarías fue asesinado por una lanza impulsada con gran fuerza y precisión. Calendario. No se relaciona. Bueno, relacionamos calendario maya con el asesinato. Sir Charles vio salir corriendo a la estatua de Tecún humana. Sir Charles no vio salir corriendo a la estatua. O miente o la figura que corría era una persona. Porque yo no creo que sea una estatua. ¿Cómo va a salir una estatua caminando? Pues debe ser una persona. Pero la cuestión es saber quién era. Listo, vamos a analizar el lugar. Poor Sir Charles. A crime at his club, it's a terrible thing. Vamos a decirle que ya tenemos la orden para ingresar y mirar dentro del club. Sir Charles, I have a search warrant. I would like to take a look inside the clubhouse. I see. Here's the key, but I do protest. Thank you. Vamos a mirar al interior. I heard that Zacharias was killed by the statue's spear. Listo, analicemos por acá todo lo que haya. A ver, veamos. Joyas. Joyas. The late Mr. Bromsby's collection. Una colección. Unas dagas de hueso. The late Mr. Blinkhorn's collection. Una colección del señor Blinkhorn. Son como varios miembros del club y sus colecciones están aquí. The late Mr. Smith's collection.
interesante. Esta The colección late es de Mr. Sutherland's collection. Sutherland. The late Mr. Roberts' collection. La de señor Robert. ¿Hay más colecciones? This metal globe is very impressive. Un globo de metal. Le faltan partes. Some bits are missing. Some bits are missing. ¿Dónde estarán las partes? Más colecciones parece ser, pero no me deja ver de qué se trata. Esas son como artesanías chinas. Mire, Zacarías. These trunks have just arrived. They're from Zacharias Greystoke's antique collection. Esto era de Zacarías. Wow. Parece una pata como de algún animal. Acá dice algo. It appears that it's a part of a gold statue from Guatemala. Solid gold. It's worth a Estatua de fortune. oro macizo. Se supone que les decían que la estatua otra era falsa, que era de bronce y no era la real. It appears that it's a part of a gold statue from Guatemala. Solid gold. It's worth... This piece has been cleanly and intentionally cut. Ajá, cortada. ¿Qué más hay por acá? These antiques look quite valuable. Interesting. The men who own these collections are all dead. ¿Todos los hombres a los que pertenecen las colecciones que ahí están muertos? No sabía eso. Expedición a Guatemala, 1880. Zacharias Greystoke. It's Sir Charles Yellingham, the director of the club. Charles, el que nos atendió. I wonder who this man is. Y hay otro, un tercer hombre. Entonces está Charles, Zacarías y alguien I más. wonder who this man is. Guatemala, 1881. I don't think this is a bowls tournament. The photograph appears to have been faked or damaged. I'll Ajá, take it. hay un pedazo de la foto. Está incompleto. Veamos qué más podemos averiguar por acá. La reina Victoria. Unida. El escritorio del señor Ah, Charles. Sir Charles was once a Ajá, captain in the guard. sabemos que fue del ejército. Estimado Sir, le informamos de que hemos transferido un nuevo tramo de financiación a la cuenta del club. No obstante, el periodo de crédito se ha reducido a un mes y la suma a 1000 libras, debido a los pasados impagos. Si desea revisar su cuenta, puede ponerse en contacto con el director del banco, señor Blanco. Parece que tenía deudas. Joyeros Ness e hijos. Sir Charles Yellingham, marzo del 81. Acusamos recibo de su artículo, es decir, 458 gramos de oro puro de una estatua guatemalteca con piezas de oro. Aceptamos la compra de este artículo. Se realizará el pago a las 48 horas de este aviso. Aunque la transacción es perfectamente legal, aseguramos que será confidencial. Hay también un pedazo de oro de Guatemala que también él tenía en su poder. Veamos. The 50th birthday of Lord Stevenson. Charles Yellingham has a large family. Otra carta. Yellingham, como te dije delante de todos, no puedes regalar el calendario. Quiero estudiarlo. Tenemos que hablar del asunto antes de la ceremonia de entrega de premios. Ya advertió al otro. O al otro. ¿Quién será el A otro? message to Sir Charles from Zacharias Greystoke, the victim. O sea, este señor ya le había dicho. Bien, acá
del señor Olivier, director de la compañía Royal Parties, no sé cómo se lee, en relación a la organización de la ceremonia de entrega de premios de la última competición de nuestro club de bolos. Estimación de las necesidades para la noche de gala: 20 cajas de champán, cena para 40 servida desde el restaurante, una banda de música local, 30 centros de flores, tarjetas de invitación para los asistentes. Sé que será caro, pero les ruego que me conceda un pedido de gracia para sufragar el pago, como hicimos con la anterior ocasión. Gracias por adelantado. Yo también. Al señor Charles de Britney Lovelace, contable jefe de Lois Bank, une como deudas. Estimado, nuestros registros indican que se ha vuelto a retrasar por cuarta vez en el pago del crédito que firmó con esta casa. Cualquier retraso en el pago tiene como resultado un recargo de 7 libras con 10 chelines. Tras estudiar su propuesta, estamos de acuerdo en requisar parte de su colección del club como pago de crédito y venderla en subasta privada. Los beneficios serán descontados de su cuenta de crédito. Interesting. It appears that the club is unable to pay its debts to the bank. Ajá. Listo. Lo logramos. Eso. Vamos a ver si podemos hacer algunas preguntas. Ok. Sí, podemos hacer preguntas a este man. La colección. You have a fine collection at your club, with one disturbing thing in common. All the items are from our club members. Sí, que están muertos. But only from deceased members, including Mr. Greystoke. Yes, but it is a rule of the club that all our members undertake to donate their personal collections to us in the event of their death. Okay. Sir Charles, you informed me that you didn't know why Mr. Greystoke was here at such a time. That's correct. I have no idea. Pero él quería que no regalara el calendario maya. Ay, ¿qué? What's this supposed to mean? Never mind. No, espere. A murder at my club. Pero What a ¿por qué disaster no for our había reputation. A murder at my club. What a disaster for our... ¿Qué tenemos que hacer? Debemos analizar la fotografía. Utilizó, por ejemplo, para cubrir una de las deudas, la colección de un miembro. Zacarías ya le ha dicho que quería estudiar la llave del club. Todos los miembros del club estaban obligados a alegar sus hallazgos. Y tanto Sir como Zacarías poseen una pieza de una estatua de oro que no sabemos cuál es. Entonces creo que vamos a analizar esta foto con pues tenemos que analizarla en la casa, ¿no? Vamos entonces a analizar el resultado. El espacio de deducción hecho sobre el crimen, deudas del club, calendario maya, colección de Cristo sería llegada al club tras su muerte y deuda del club, visita de Grace. Charles sabía que el señor Grace estaría en el club la mañana del asesinato. O sea, él sabía porque él ya le había dicho que iba a venir. Entonces, exacto, él decía que estaba solo, pero sí sabía. Exacto, estaba preparado. Veamos qué más tenemos. Calendario maya, deuda, capacidades físicas. Colección de Greystock sería legada. ¿Será que eso tiene que ver con el calendario? No, no tiene que ver. Hecho sobre el crimen y con el calendario maya. No, tampoco tiene que ver nada. Y la deuda con la colección, sí. Sir Charles deseaba la muerte de Greystock para obtener y vender su colección. No. Sir Charles podía vender cualquiera de las colecciones del club, eso sí. Cualquiera de las que estuviera ahí las podía vender porque las obtenía después de que murieran sus respectivos dueños. Vamos a analizar la fotografía. A ver qué nos revela.
vamos a analizar este pedacito. Aquí es It donde appears falta. that part has been painted over. I need to find out what's underneath. Entonces usamos que esto. I need a pipette. Bueno, la pipeta es esta, ¿cierto? Let's gently remove the paint with a soft cloth. Un paño suave. Ajá, si había alguien más ahí. ¿Quién será? Aha. There's another person in the photograph. Hay 4 personas, 2 sabemos quiénes son y otras 2 sí. Is there desconocemos. anything I can do to help? Look here. There's a person with a swollen eye who was concealed within this photograph. A dispute of some kind, do you think, Watson? Possibly. But it appears to me a characteristic symptom of a rare tropical disease that is found in South and Central America. South America! Brilliant, Watson! Happy to help. Is it deadly? Well, there is a chance he survived. I shall ask Sir Charles, but who knows what he'll say. I have an idea. There is only one hospital for such illness. The Hospital for Tropical Diseases. Interesante. I have friends who work there. Oh, yes? Well, the chances are slim, but I'll pay them a visit. If he's in London, they would have seen him. Además, también el muerto tenía un ojo hinchado, así que es un poco extraño. Bueno, ¿qué más debemos averiguar? Tenemos que hablar de nuevo sobre este sujeto. Entonces, tenemos que volver al club. Sí, cierto. Tenemos que volver al club a preguntar sobre este sujeto. ¿Quién será? Ah, verdad que esta ya no se relaciona con hechos sobre el crimen. Olvidémoslo. Vamos a ver qué más información obtenemos sobre el sujeto de la foto y por qué la habían borrado. A ver, señor. ¿Qué más tiene para ocultar? I found this photograph on your wall. You're in it, but do you know who these men are? Particularly the gentleman with the swollen eye. Oh, him. But that's poor Mr. Albiot. He died from fever during an expedition to Guatemala 14 years ago. We were searching a Mayan Quiche temple, but everything went wrong. We were unable to enter the temple and the expedition ended in disaster. I'm here, and here is Zacharias. And there is Bernard Marley, another member. He's over there, near the pedestal. By the way, he's the fellow who built that terrible statue. He created it, must have been 10 years ago. Albeit was a club member. Where is his collection? Well, the devil if I know. We never did locate it. Interesante. Bueno, hay un muerto, que es el del ojo hinchado. Eso es lo que dice Esteban. Y hay un tercer miembro del club, que es este señor. Poor Sir Charles. No, este A señor. crime at his club, it's a terrible thing. Mr. Bernard Marley, I presume. My name is Sherlock Holmes. I have to ask you about an expedition to Guatemala. Shh, not here. It's too dangerous. I'll give you my card. Visit me there where we can talk. Él fue el que creó la estatua supuestamente, ¿no? Y no quiere que hablen ahí. Bernard Marley, director de fundición. Número 8. ¿Sabe de fundición? ¿Será que eso tiene que ver algo con que haya fundido la estatua original? Más sobre Bernard Marley. Vamos entonces a Group Street. Ellos como que habían encontrado la estatua original. Dieron para venderla. O la dividieron en pedazos. Dos se quedaron con los pedazos. Uno de ellos se quedó con el resto de las estatuas. Y se llegaron a pelear por él. Yo pienso.
¿Qué? ¿Selecciones? Número 8. Pero primero miremos, estamos en Green Street. Keaton Street. Keaton Street. Vamos a buscar la calle. Gumble's Road. No, ¿dónde? Keaton. ¿Dónde estará entonces la que buscamos? Démosle ahí. Excuse me, where is Grub Street? It's that way. Por acá, listo. Gracias, señor. Oso. Vamos a ver qué nos dice este señor. Excuse me, where is Grub Street? I don't know. Ay, señor. Estoy buscando esa calle y no la encuentro. Oso. Humboldt. No. Para mí que es la que está al frente de este mapa. Sí, debe ser por acá. Crandy Street. Sí, Street. La 5. La 3. ¿La qué? 2. ¿Y cuál es la 5? No la veo. Ah, pero mira, ahí dice Bernard Farley Foundry. Es esta, ¿no? Pero no. Ah, 8, no la 5. La 8. Es esta. Ah, aquí es. ¿Dónde está realmente? Hello there, my man. Is your boss in? Ah, he's in his office. It's the door near the female statue in the corner of the workshop. Fresh scratches. There were 2 large boxes. Something large and heavy was dragged here. Apparently, Marley has built multiple statues of Takunuma. Hay algo extraño ahí. Porque el man ha construido Mr. ahí no Holmes, solo una. you must forgive my escape at the club. It wasn't a safe place to talk. And it's safer here. Yes, better here. Not my office. I have secured my foundry, you know. Huh, reassuring. Did you know Zacharias Greystoke, the victim? Yes, he was a brave friend. Such good karma until yesterday. Contámosle sobre la foto. Do you recognize the unwell man in this photograph? By Jove, albeit. Yes, that's him. The poor fellow met his end in Guatemala. He was struck down by a terrible disease. You were friends? Not really, but he was an active member and a courageous man. Too courageous. You can't fight against the Quiche gods. Este man pareciera que tuviera. And what of the expedition? You were seeking a Mayan temple? Yes, the temple of Tekun Uman. Another one of Charles's stupid ideas. We found it, but there was some kind of strange force that prevented us from entering. An evil aura. It was Tekun Uman's emanation. We could all feel it. Albeit its disease worsened suddenly, there was nothing we could do. And now, with Zacharias' death, the curse has reawakened. After 14 years? Prophecies are timeless, even in the beyond. There is no escape. Preguntémosle sobre la profecía. Did Zacharias believe in the prophecy? It is not a matter of belief, don't you understand? Zacharias was convinced that we could stop the curse by studying the calendar. What Por insanity! eso está obsesionado en estudiarlo. He sent me a message.
He wanted us to visit the club and try to convince Charles to remove the calendar from the awards ceremony. But you didn't go. I knew Charles would refuse. Anyway, studying the calendar wouldn't help. Tikkun Uman is far too powerful. O puede que lo esté usando de excusa para que olviden el caso. Your relationship with Charles Yellingham is... Not friendly. Well, it is reciprocal. You know, most of his expeditions are failures because he is too focused on his hypothetical career to be in politics. He has political ambition. That would be an understatement. He has ambitions for the House of Lords, and the club is his means of achieving this. It's also the reason for his disastrous management. But he still succeeds in finding money. I wonder how. ¿Cómo? Pues vendiendo las joyas. What's your opinion on Tikkun Uman's statue having disappeared? I don't know, but I have nothing to do with it. Nothing. Ah, mal porque usted hizo la estatua. Usted la tuvo. But in fact you do. You made the statue. That's true. But it was 10 years ago. You can't blame me for that. Don't you think so? After all, it is the statue that is responsible for killing. No! It's Tikkun Uman. But who could imagine that a simple statue replica would be chosen by Tikkun Uman? Nobody. Analicemos el mapa. Bueno, estos son de la fundición. Como que poco directo. Este man es de verdad supersticioso. Mire porque tiene amuletos. Parches. Se apoya con frecuencia en los codos. Olor. Eso que manos grasientas, olor a aceite, sí. Anteojos para su trabajo. Es miope, no creo. Lo necesita para el trabajo. Falta algo más y acabó una cortada. Pues trabaja con cosas toscas porque al igual pues... Ah, impreciso. ¿Qué se me habrá pasado? Bernard. Aún no cumplió los 45 años, director de fundición y miembro del Club de Arqueología, es negligente y seguramente vive solo. Es un hombre supersticioso, lo que se deduce de los muchos amuletos que lleva. Está claro que pasa mucho tiempo sentado en el escritorio de su despacho y trabajando con objetos afilados y aceite de motor. Necesita anteojos para su trabajo. I have to leave you now. I've got paperwork to do. And we've spoken too much. He could hear us. Tikkun Uman. Well, goodbye then. Es supersticioso, pero podría ser que lo esté usando de excusa como para parecer un hombre loco, por decirlo así, o para que siga investigando. Sorry, I'm too busy to chant. Sorry, I'm too busy to chant. Horse of Pedro Alvarado. He was a conquistador, I believe. A furnace for melting metal. Apparently, ya una de las tres cajas, o sea, habían tres cajas, 12 arrastraron. ¿Qué hago? a drawing of Tikkun Uman. Miren, pedazos de la estatua. No Y la lanza. oxidation.
This metal arm has never been outside. It's not part of the bowling club statue. Es una réplica. This mechanism is quite modern. All the gears are of good quality. Strange to find it in a foundry. 2 large boxes which were inside the warehouse. They were taken to Bernard Marley's office. It's probable that the missing crates contained pieces of Tikkun Uman's statue. Marley is hiding something inside his office. I'll have to visit it, but at night, and with Watson. Vamos a hacerle una visita. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cómo nos colamos de noche? Tengo que volver a Baker Street y volver otra vez. Veamos que podemos unir. No entraron. Yo creo que sí entraron porque por algo existe el calendario. Ay, no, no me lo relaciona. Tampoco. Expedición con calendario mayoriza. La maldición de Tikkun Uman es real y está dirigida contra los miembros de la expedición. La maldición existe, es solo una interpretación humana de los acontecimientos. Sherlock Holmes actuaba siempre con lógica, así que es obvio que... ¡Ah, mire! Se nos unió algo acá. Oportunidad. Si Charles sabe de la maldición, tuvo la oportunidad perfecta. Si Charles no sabe la existencia de una maldición, la oportunidad no le convierte en asesino. No, yo creo que sí, ya sí sabe porque incluso él mismo dijo que la estatua lo mató, pero él sí no parecía tan supersticioso como este otro cucho. Pudo haber utilizado la oportunidad. Digamos que mientras tanto, digamos que Charles puede ser el malo. No, pero es que él no la quería vender, entonces digamos que no sabe la existencia. Listo, eso coincide con esto. O sea, hay algo raro ahí, todavía no me cuadra. Vamos a ver qué nos dice Watson sobre colarnos en la noche. En la oficina del sujeto. La niña está aprendiendo piano. Caitlin Alice is playing the piano. She disobeyed me. Well, Holmes, I was inspired to... Oh, look here. The postman has made a mistake. He's delivered a letter addressed to Miss Alice. Oh, he mistook 221B for 221C. Give it to me, Watson. Una carta, vamos a ver qué oculta la vecina. Vamos a ver qué es lo que oculta nuestra vecina. I can't help myself. I must open this letter. It would be easier to open this letter if I steam it. Let's prepare. Boil water in kettle. I need to turn on the gas burner first. Claro, para despegar para quitar el pegante y fácil separarlas I need to open it with something sharp. sin que se dé cuenta de que va listo. Alice, de modo que lo has hecho, te has mudado cerca de él. Supongo que se refiere a Charlie. Tienes valor, te resultará fascinante, pero a pesar de ello, cuídate de él. Te escribo para decirte que he encontrado el barco de tu padre. Está en bastante mal estado, pero se mantiene a flote. Puedes usarlo si quieres. Ya sabes que tu padre era como un hermano para mí. Si hay cualquier cosa que pueda hacer para ayudarte, házmelo saber, por favor, que sea, por arriesgado que sea. Miss Alice planned to live here because of me.
I need to have a talk with her as soon as possible. Let's reseal it, as if it was never opened. I need something to apply the glue. Let's reseal it, as if it was never opened. That's it. Don't stop playing, Kate. I'm going to take some air on the balcony for a few minutes. I need to speak with Miss Alice first. She's on the balcony. I need to speak with Miss Alice first. I need to speak with Miss Alice first. She's on the balcony. Ah, en el balcón. Sorry, estoy equivocado. How about telling me why you came here in the first place? Mr. Holmes, why do you ask? I hardly think that I'm accountable to you. Since you extended an invitation to my daughter against my wishes, I believe that you are. So said the father, cloaked in all his severity. My word, you almost frightened me. You won't say that. Very well. Ask Caitlin to come home now. Oh, poor child, let her play. Such insouciance. So useful for covering up disturbing secrets. And since you intend to hide the truth from her... What? We all have our secrets. You... But don't worry, Mr. Holmes. Caitlin is a sensitive child, and I like her enormously. Alice, come back in. I can do it. See? You're wonderful. I like to think that the feeling is mutual. We wouldn't want her to know of your secrets, or for her to be unhappy. I have to go inside now. Wow, Sherlock está diciendo tuvo con qué enfrentarse. Ahora sí, vámonos a colarnos en el despacho de este señor. It's too early to go to Marley's foundry. Ah, muy pronto, ¿y por qué? Ah, Holmes, I entirely forgot. There's a man corresponding to the photograph who is a regular visitor at the Hospital for Tropical Diseases. His name is James ¿No se Byron. supone que estaba muerto? Are you sure? That's fantastic. And we can visit him, but you should disguise yourself first. I'll introduce you as my colleague. Entonces, ¿a dónde vamos primero? Byron. Veamos la foto. Pero no dicen cómo se llamaba. Tengo que vestirme como colega de él, o sea, como médico. Traje de médico, ahí está. Holmes, we have to go. Vamos al hospital. Sí, ese señor tengo que ir a la familia, si está muerto, de verdad, creo que de pronto sí tengo alguna información sobre la enfermedad que le dio y sobre el lugar que visitó. Oh, Dr. Watson, may I help you? Ah, Byron. Yes, he's in a bad way. You'll find him in a cubicle on the window side. Cabina junto a la ventana. ¿Será esta? Uy, no, debe ser por acá. ¿Será esta? That isn't our man. No es este señor. Quita de acá. Parece que es este. Sí, el del ojo picho. Mr. Byron? More doctors? Please, I've just received my treatment. I need to rest a while before I leave. Uy, pero este señor, ¿qué le pasa? No.
Dibujo enfermo, sí. Marcas rojas. Estuvo encadenado por una enfermedad. Ahí sí como saber. Encadenado no creo. Pues ese señor no le falta un brazo, le falta hartas cosas. ¿Será que fue? Sí que fue como... ¿Cómo se dice eso? Bueno, digamos que estuvo encadenado. Aquí hay más marcas. No, no pueden ser de una enfermedad. O sea... Ush. Fumador de opio. ¿Será que sí estuvo encadenado o si es por la enfermedad? Porque también puede ser que fue... Estuvo en alguna guerra y lo tomaron como rehén y lo encadenaron, pero ¿por qué lo hice lo de fumadero de opio? ¿Será que entonces sí es porque el opio lo ha enfermado? Ay, no, sí, estuvo encadenado. Albit tiene unos 45 años, arqueólogo, es miembro del club de arqueología, mire, también es arqueólogo. El resto de los miembros del club lo creen muerto, y no está muerto. Durante la expedición de Albeit a Sudamérica sufrió una enfermedad que le afectó el ojo. Albeit perdió el brazo hace muchos años en circunstancias desconocidas. Es drogadicto y acostumbra a acudir a un fumadero de opio situado cerca de un mercado atestado. Tiene marcas de cadenas en distintas partes del cuerpo, pero no sabemos por qué. Estuvo como... Vamos a ver, We would like to ask you some questions about an expedition that took place 14 years ago. An expedition? What expedition? You're wrong, I've never left London. Fotografía del club. Is it not you in this photograph from Guatemala? Guatemala? Tecuna man! Got to bed! Come here quickly, I don't feel well! What on earth is going on? Please, calm down. I'm sorry, my dear colleagues, but Dr. Brunt is waiting to give Mr. Byron a private consultation. You can wait here. No quiso contarnos mucho. No sé. What should we do next, ¿Será que lo Holmes? está haciendo de venganza? Weren't you paying attention? We have to wait, but we'll take advantage of the situation. He recently purchased Chinese tobacco. Ajá. This address is almost invisible. Hospital de Enfermedades Tropicales al señor Byron, dirección, yo no sé qué, Street 21D. Señor Byron, el doctor Brun confirma su cita para el 25 de noviembre. Por favor, procure llegar a la primera hora de la mañana. Doctor Byron, Departamento de Enfermedades Tropicales. Oak Street 21D. De pronto, si vamos a esa dirección, podemos encontrar algo. Our man passed by a circus. Un circo. Nada más. Esa es la información que... Oh, you're still here? Obviously. We're waiting for Mr. Byron. Is he not with you? No, the gentleman left directly after his consultation. Oh, he forgot to collect his belongings. Holmes, it seems that Albeit has escaped. Obviously. Obvio. And he knows that we are aware of his true identity. Quickly. I know how to find him. Dirección Oak Street 21D. Vamos a buscar esa bendita dirección. Sir Charles y Bernard Barley afirman que Albit murió en Guatemala durante su expedición de hace 14 años. Sin embargo, hemos conocido a Albit en el Hospital de Enfermedades Tropicales. O ambos caballeros mienten o no sabían que Albit consiguió sobrevivir. Bueno, vamos a buscarlo. A ver cómo lo busco.
mapa. Tengo que irme hasta la dirección primero. A ver si buscamos en el mapa. Ese es el mapa. ¿Dónde buscar? Si se nos vaya por ahí, yo creo que las 2 horas. A ver, vamos a usar el mapa para buscar la dirección. We know that albeit paid a visit to an opium den, a crowded market, and a circus, he also purchased some Chinese tobacco. Let's find a place in London where all 4 elements are close together. Un lugar donde haya un circo, un fumadero de opio, un mercado y también cigarrillos. Esta es la zona. Pero ¿por qué no me las coge? Ah, es que hay más lugares. Tiene que coincidir con el cuadrito. Circo. ¿Será esta? No. Esta, ahí es. Now we need to find a street name ending in OOK. ¿Cuál es la Ah, Brook. Here it is. Brook 21D Brook Street. Watson, I believe we found Albeit's flat. Listo. Brook Street. Vamos entonces allá a buscar 21. Vamos a ver qué podemos de pronto ya deducir. No, hechos de crimen, capacidad física. No, nada todavía que nos complete la información. Nos tocará buscarla como hacemos con las otras direcciones o directamente vamos a ingresar a la casa. Parece que... What should we do next, Holmes? Es una casa lujosa. Help! ¿Qué? Do you hear that? Quick! The door's too strong and the lock is too solid to break with bare Vamos a hands. usar algo. Ah, el hacha. ¿Qué está pasando? ¡Se me lo van a matar! No! Please help! Please help! ¡Me van a matar! Help! Podemos abrir la puerta. Please help! Pero ahora la chica. Those curtains could block the attacker's view once they're closed.
This table could serve as cover. This table could serve as cover. Una flecha. Pucha, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? If I cut those ropes, the curtains will fall and block the attacker's view. Watson, I'll try to reach those curtains and close them. Cover me. Ay, me mataron. No, no disparé. Qué mala puntería. Le di. Parece que lo vi. Está bien. Watson, cover me. Caso. Con la mesa. No sé lo que me manda flechas, pero ya que... Cortemos esa puerta. Ay, ¿qué? No. Arriba. Siempre, esto es lo que me está gustando de este juego. Están metiendo bastantes escenas de acción que en el anterior no había. Watson, come here. He's behind the screen. Vamos a ver quién es. Una bomba de humo. ¿Qué? Se desapareció supuestamente. No, pero no se desapareció, se voló. Our attacker escaped through this skylight. Se fue. Our assailant escaped using this rope. Pero, no, ¿dónde está el man? El que vive acá. No hay nada para analizar aquí. Pues no sé, algo me está llevando a pensar que en verdad este man el que se vengó. Y por eso no, pues no sé si se mató a los compañeros o los quiere matar. What should we do next, Holmes? Pues, ¿qué queremos hacer? No sé. Averiguar más sobre el Vive, pero ¿con quién? O aquí mismo. No! Don't kill me! Calm down. ¿Escondió ahí? It's over now. It's gone. You? Oh. But why are you here? You're not doctors, are you? No. Pero, Well, ¿cómo you're half se right. aquí? Shall we remove these masks? Your true name is Albeit, is it not? You were a member at Charles Yellingham's La mano se club. fue ocultando. Yes, I was. Can you tell us what happened here? After your visit at the hospital, I quickly returned home. I was lying there on the sofa and felt an evil presence in the room. An evil presence.
Never mind. It's probably the fever. ¿Tocar el tema de la maldición? No creo. ¿Ah, sí? Or perhaps a living statue? Yes. It was one of the double statues. I saw its shadow. I believed that it was searching for me, that it wanted to kill me. It was horrible. As in Zacharias' murder, the statue came to life when its intended victim appeared in front of it. I must examine your residence. It may hold some clues. Pero hay algo extraño, porque ¿cómo es que el man se puede ocultar bajo un sarcófago de roca con una sola mano? Tell us about your expedition to Guatemala 14 years ago. It was in my former life. What really happened there? You were said to have died. I was ill with a terrible fever. I asked them to leave me there. I can't remember how, I only have flashes of memory, but by some miracle I survived. I left an eye and one arm behind. It took me time, but at last I managed to return to London. Why do you use a false name? That expedition signaled the end of my career, and my very life as I'd known it. I changed my name and my address. Now I'm weak and useless and alone. I'm a walking dead man. Not for long. Perhaps this was it. It was my curse to fade away little by little. Tekun man's revenge. No sé, y si, ¿no será que de verdad él es el malo? Que después de volver ya 14 años decidió vengarse de los otros por haberlo dejado. You are aware of Zacharias' murder, are you not? Yes, and quite aptly I read that he was killed with a spear. Aptly? Well, he practiced archaeology almost as though it were a sport, seeking adrenaline. Imagine his state of adrenaline when he died, him being the prey. And who would have been the hunter? Tekun man? Whoever, whatever. It'll soon be over for me at any rate. There's a locked door on the first floor. May I have the key for it? All right, but there's nothing interesting inside. Thank you again for saving me. Vamos a ver qué es lo que hay en el primer piso. Una caja. Con otra caja. Y espero que no haya otra caja. A ver, un camafeo. I'll be its wife and son, I presume. Sao Paulo, Brasil, 14 de abril del 83, o sea, 2 años después de lo de la expedición. Yo, Claudio Joao Ignacio da Silva, concedo plenos derechos y libertad a Albert Dick y Baudambo de hoy en adelante para él y sus descendientes. O sea que fue esclavo, pero en Brasil. Amor mío, entiendo que te duela, pero por favor ten en cuenta que la decisión que tomé fue para protegerte. ¿Cómo podría regresar al mundo real si alguien descubriera la terrible vergüenza de esta expedición fallida? Mi esclavitud, el nombre de nuestro hijo quedaría por siempre deshonrado. Será mejor que mi recuerdo permanezca en el templo de Tekun Human. Volví para verte por última vez. Pretendo morir solo, con mi preciada colección, el resultado de toda una vida dedicada a la arqueología. Un alguacil amigo mío se encargará de la venta. Tú recibirás todo el beneficio. Por favor, no te entristezcas. Tu muerte será liberada ahora. He hecho los preparativos para mi entierro. Adiós a ambos. Queridísimos míos, ojalá podáis perdonarme y podáis por fin vivir felices. Ese es mi único deseo. ¿No tiene fecha? No, no tiene fecha la carta. ¿Qué más habrá por acá este señor?
1894. This model was created after the expedition to Guatemala. Se construyó en esta época, por decirlo así. Bueno, la época del juego. The interior seems well designed, but I cannot see it properly. This model forms a part of another, Es parte larger de una model. maqueta. Incluso parece como una llave. This bed is very small. Es de un niño, perteneció a un niño. ¿Habrá algo más que tenga yo que averiguar aquí? Vamos. Tengo que hablar sobre la cama del niño y sobre la estatua. Vamos a ver. Señor, necesito toda la información que usted me pueda dar. There's a little bed in a small room. It's been used. Well, it is for my son Gulliver. After my official death, my wife and he left for Glasgow. Upon my return, I installed this room. So they know about you? My boy Gulliver visits occasionally. But I wonder, what is a life with a crippled father? They will lose me again. Mr. Albeit, what is this? How? It's impossible. How did you find it? Answer me. 17 years ago, I built a model of Tekkening Man's temple. We stored it inside the club's globe before leaving for the expedition. I've no idea if it's still there. While in Guatemala, I had dreams about a missing part. A pyramid. Then, when we entered the temple, I experienced vivid visions. Wait a minute. You entered the O sea temple. que si lo encontraron. Well, yes, we did. And we found the pyramid from my visions. Una mentira que But I was nunca- too weak. I was unable to solve the mystery of its no pudo entrance. entrar. I failed there. I always wanted to understand why. So upon my return, You rebuilt this final part according to your visions and... nothing. But I'm dying, and at least my son will see that I did my best to complete my life's work. Qué vaina tan extraña. Bueno, creo que debemos proceder a colarse en la fundición de Marley. Creo que comenzar a encontrar los espacios de opciones. Esto está un poco extraño. Ush, miren todo lo que tenemos. A ver, él dice que si entraron al raid solo poder construir la maqueta de la última pirámide si hubiera podido entrar. No es necesario que él vea entrar a la pirámide para que construya la maqueta, podría imaginársela por dentro. ¿Será? No, yo creo que debieron haber entrado. Ellos entraron. Vamos a ver qué más pistas tenemos. Ah, pucha. Ahorita recolectamos más pistas. Vamos a colarnos en la casa del cucho este a ver qué, cuál de todos los cuatro, bueno, tres, Watson, porque ya está stay una- alert, and you'll need to be quiet. Nos toca usar las ganzúas apropiadas para levantar los pernos. A ver, aquí son tres. Ah, no, es solo uno. Solo necesito una. Ah, no.
lo bloquea, entonces no sé cuál debería usar. No, es que no puede levantarla mucho. Ah, yo sí decía, a ver, entonces primero son 3. No. Y de aquí son 3. Listo. Abierta. This door is securely locked. I must find another way in. The balcony door's open. The balcony door's open. Others might see nothing here but fence, but there is more to it than that. I can't move this. Something is blocking its path. I can't move it in that direction. Estoy un poco confundido sobre qué es lo que de verdad... Listo, ahora podemos bajarlo.
Can't move it in this. How can we reach the balcony? Es que la idea es alcanzar el balcón. Bajar al juego. I need a clear path. The balcony door's open. Esa piedra, el peso, lo elimino ese peso. The balcony door's open.
estas dos cuelgan. Esta es parte de la cadena, esto también es parte de la cadena, esto también, esto también. The balcony door's open. Creo que se está calentando, es mi impresión. Se va a soltar. The balcony door's open. ¿Será que tengo que subir la reja? No, no se puede. No puedo hacer nada. The balcony door's open. No me cuadra nada aquí. No encuentro qué es lo que debo hacer.
Y el gancho queda desocupado. Ahí está. No, this lever won't help. Ahora qué, ¿cómo mover esto completo? Creo que está. No, no veo. No la diferencia. I can't move it in that direction. Minijuego sí me la puso difícil. No, this lever won't help. Move this. Something is blocking its path.
¿Qué dice? ¿Qué dice? Ah, no. Eso solo The balcony door's open. The balcony door's open. ¿Qué pasó? The balcony door's open. The balcony door's open. Creo que sí, que para que Chaco pase. Chaco lo usa para avanzar. Pero ¿qué está pasando? I can't move it in that direction. Ah, pero ¿qué está pasando? The balcony door's open. I can't move it any further, otherwise I'll push Holmes down. I can't move it any further, otherwise I'll push Holmes down.
pone pausa, me pone... Oh, estoy desesperado, no encuentro solución a esto. I need a clear path. Ahora ahí es cuando no, a irnos por fuera, no. ¿Qué? Ay, que no se nos caiga este game, que se nos falte, que odio, que vamos. Eso, no te caigas, Sherlock, no te caigas. Hágale chico, pero... Mira, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? If only I had access to a free chain. Darle el gancho para que se...
I'm here. Can you let me in? Ay, miren, este man también tiene una A Mayan réplica, pyramid. pero más grande. A Mayan pyramid. Ah, esta se parece al... también al... una daga. La daga se entierra y se abre la... es como una inscripción de A slot. It appears to be part of some mechanism. una llave. Una llave. Necesitamos una llave. We need to hurry and find out what Mr. Marley is hiding. La daga. Obviously for a dagger. Mayan period, I think. I'll need a dagger to work the mechanism. Necesitamos una daga para forjarla. Ah, tenemos que crearla usando el molde. There's a recurring theme that connects all of these sculptures. Marley is obviously an avid student of mechanics. Mecánica, espere. Interesante. Como si habláramos de robots. Pero bueno, obviamente es mecánica de la época victoriana y lo que como quisiera es como que se movieran partes del bueno, el muñeco y de las estatuas. Vamos a crear. Vamos a forjar una daga, pero nos toca aquí mismo. Sí. This blank has too many defects. I'll need to start again. A ver, tenemos que coincidir cuánto es. Martilla. Pero no, cuando This ya blank escoge has la too many primera defects. martilla, I'll need to se start queda, again. ¿no? This blank has too many defects. I'll need to start again. This blank has too many defects. I'll need to start again. This blank has too many defects. I'll need to start again. This blank has too many defects. I'll need to start Qué extraño, a ver. again. No, no me está respondiendo. This blank has too many defects. I'll need to start again. No me está respondiendo el mouse. This blank has too many defects. I'll need to start again. Ahorita sí me está respondiendo. I hope this dagger fits. Listo, tenemos la daga. Vamos a abrir el muñequito para ver qué. La daga es un secreto interesante.
Another statue of Tikkun Uman. It can move, but a part of the mechanism is missing. Be careful, Watson, unless you want to be speared by Tikkun Uman. O sea que la estatua en verdad sí era real, pero está programada para disparar eso. ¿Qué es lo que dice? Que son 4 engranajes. No sé qué pasa con estas cadenas. También se pueden colocar cadenas, pero no entiendo. Ah, listo, ya entendí cómo es la cosa. La idea es crear un mecanismo cual de un aviso. Sí, está complicadito. Pero a ver. Ah, no, estos son los que se usan para colocar las cadenas.
la cadena la tengo que colocar de tal manera que haga, ayuda a mover esto. Pero no entiendo cómo. ¿Cómo podemos hacer funcionar este mecanismo? The chain doesn't fit here. No me funciona. Entonces, ¿qué debo hacer la cadena? Tiene que generar movimiento en estos dos. ¿Será que esto pone permitir entre esto?
Ya, creo que tienes que ir conectada esta con esta. ¿Poco? Entonces, con esta. The chain doesn't fit here. No, pero esto no. No lo puedo encontrar la solución. Por fin. Hay que hacer funcionar todos los dispositivos. Y eso incluye esto. ¿Y cómo hacerlo funcionar? No, ahora no me funciona esto. Pero si resulta que ese, al colocarlo, utilizando esto, queda este encima y lo ahí. Listo. Por fin. Por fin descubrimos cómo fue que usaron el bicho ese. Locked. 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 Necesitamos
Necesitamos una llave para eso. Marley dismantled these alarm clocks for their parts. Locked. Locked. ¿Y dónde encontramos esa llave? So, Bernard Marley built a mechanical globe. Ah, el globo. Ay, miren lo que nos reveló esto. Por acá creo que está la llave. Ya la vi, pero no me deja. Ah. Ahí está. Y ahora podemos abrir este. Ay, por fin, como que se resolvió el caso. It's closed. This part is in solid gold. It's worth a fortune. The statue is in 3 parts. Only the gold is original. Marley must have reconstructed the other Las 2. otras dos recuerdo que las tenían estos dos manes. Sé que soy el elegido. Tekun Human quiere emplearme para sus propósitos. Dios mío, protégeme. No quiero morir. Ajá. A piece of a map in metal. This object evidently connects to something else. It's almost daylight. The workers will be here soon. It's time to leave. Ya sabemos a qué se acopla esa pieza. Uy, ahora sí tenemos varias cosas. Luchador hábil y experimentado. Solo alguien que sea militar sería luchador. Ay, no, esto está difícil. Bernard Marley está convencido de que es el elegido para cumplir el mandato de la maldición. Yo creo que tendrá miedo, ¿será? De Tekun Human del club era un autómata. Sí. Entonces, pucha, eso nos lleva a que este man es el malo.
Ah, alguien con gran capacidad física. Ajá. Bueno, dicen que no fueron capaces, pero sí dice que entraron. Construyó esa bendita pirámide. Porque él sí estuvo ahí. Listo, ahora tenemos algo más que hacer. ¿Quién habrá huido por el ventanuco? Estamos cerca de finalizar este caso, vamos a ver. Entonces vamos a analizar. La maqueta. Todo eso se halla. Esas dos cosas abren el mapamundo. I heard that Zacharias was killed by the statue's spear. Why won't the police say? Al orden de caja la ficha. De la pirámide. Ahí está. Ahí está. Y ahora, ¿qué descubrimos? ¿Qué pasó? ¿Tenemos que recorrer la pirámide como si fuéramos ellos? Sí, como si fuéramos ellos. ¿Por qué? ¿Qué fue lo feo que vieron en la pirámide? ¿Qué les asustó?
por acá. Ya sabemos cómo hacerlo. Se está demorando
treasure of Tikkun. The calendar. It was here. So Zacharias, Sir Charles, and Marley have all known about this from the beginning. This is the statuette that Bernard Marley, Sir Charles, and Zacharias all shared. No keyhole or handle. There must be a way. This is the statuette that Bernard Marley, Sir Charles, and Zacharias all shared. No keyhole or handle. There must be a way.
pues creo que ya estamos listos para resolver el crimen. No veo que pareciera. Pero hasta aquí es que cómo se escondió. Es lo extraño. ¿Qué tiene que ver el hijo? ¿Será? O sea que Bernard sí tiene miedo y este man es el que está utilizando. ¿Será que Albert es el culpable? Pero es que cómo podría con una sola fuerza, con una sola mano, hacer eso y colgarse y escapar. Eso solo lo puede hacer alguien con dos brazos. ¿Será que Sir Charles es el culpable? Sí, sí, porque al final resulta que no hay en el exterior huellas ni nada. O sea que alguien partió la rama intencionalmente y pues mató al man. Es decir, arrastró la estatua, la quitó primero, después se pintó como estatua, le disparó al man con la lanza. Partió la rama para que pareciera que se hubiera escapado. Obviamente se habrá quitado la pintura, por decirlo así, o lo que sea. Y obviamente pues era el único en ese momento. No sé, es como lo único que puedo pensar. Digamos que Sir Charles es el culpable. Porque es que no creo que sea venganza. Pero hasta que si alguien estaba atacando a este man, ¿cómo era que sabía?
Sir Charles es el culpable. Es lo que yo pienso. Vamos a ver, jóvenes y jovencitas. ¿Será que sí? ¿Si era esa la respuesta? ¿Que Sir Charles era el malo? Al fin y al cabo, si era el malo quien originalmente saludamos. Sir Charles, I believe that it's time to pass on the leadership of your club to someone else. I don't understand. You were charged with the murder of Zacharias Greystoke. You murdered him for money and to further your career. What? This is an outrage. I have powerful connections. You will regret this. Sir Charles mató a Zacarías. El móvil fue obtener la colección de antigüedades. El dinero le había ayudado a pagar sus deudas e impulsar su influencia política de ir a la cárcel. Dice que el 9% de la gente hizo la misma elección moral. ¿Comprobar? No, pero tan extraño. Entonces sería repetir. Entonces no era así, Charles. Ay, no puede ser. Entonces si era venganza del otro, del otro sujeto. Digamos que si es venganza. No sé, está confuso. Este caso está bastante difícil. Incluso el final estuvo difícil. ¿Qué pasó? Mr. Albeit. Oh, you're here with your son. Yes, obviously. We have to talk with you, and it involves the police. I see. Gulliver, go across the road to Mrs. James. This is an adult conversation. Hold on just 1 second, please. Ajá, un esclavo. A pygmy? As I suspected. Albeit brought him back from Brazil. You were both slaves there and you escaped together, am I correct? You are. We are companions through life to death. He's more like a brother to me. It's clear enough now. You and your accomplice are guilty to the murder of Zacharias Greystoke. They had to pay for what they did. If only I'd had the time to get all of them. But Gulliver only did what I told him. It's for the judge to decide that. But given the nature of judges, I doubt that he will be lenient towards a pygmy who kills an Englishman. Entonces sí. Listo. Final de este caso. Les agradezco mucho por acompañarme. La verdad es que fue bastante largo. El próximo tendremos que dividirlo.
para poder resolverlos más tranquilamente. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí conmigo y hasta luego.